Cierre los ojos un segundo e imagine su cerebro. No piense en la mente, piensa en el órgano real. Una masa de 1,5 kilos, blanda, arrugada, de un color gris rosado, flotando en silencio dentro de su cráneo. Ese 1,5 kilos es usted. Sus recuerdos, sus miedos, sus decisiones, todo. Ahora haga un pequeño experimento mental. Corte ese cerebro imaginario en 100 partes iguales. 99 de esas partes son tejido vivo, neuronas, vasos sanguíneos, células gliales. La parte que falta, ese 0,5% restante, no es usted, es plástico. No es una exageración para llamar la atención. En autopsias realizadas a personas que murieron hace muy pocos años, los investigadores han medido el tejido cerebral y han encontrado algo que nadie esperaba ver. En promedio, casi el 0,5% del peso del cerebro eran fragmentos de plástico. No eran bolsas enteras ni pajitas de plástico dobladas, sino millones de partículas diminutas, invisibles, incrustadas entre neuronas y vasos sanguíneos. Piense en lo que eso significa un momento. El órgano más protegido del cuerpo, el que la evolución blindó detrás de hueso, líquido y una barrera biológica ultraselectiva, ya no es 100% biológico. Es un híbrido extraño, 99,5% cerebro humano y 0,5% basura industrial. Y lo más inquietante no es solo que esas partículas estén ahí, es que cuando los científicos comparan cerebros de hace unos años con cerebros más recientes, ven que esa proporción va en aumento. En apenas 8 años, la cantidad de plástico por gramo de tejido cerebral ha subido alrededor de un 50%. Vamos en la dirección equivocada y vamos muy rápido. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿hay plástico en el océano? Esa ya la conocemos. La pregunta real es ¿cómo ha llegado el plástico hasta el interior de nuestro cerebro y qué está haciendo ahí dentro? Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder un paso. La historia de los plásticos en el cerebro no empieza en la autopsia, sino en la vida cotidiana. Hoy, prácticamente todo lo que usamos está mediado por el plástico. Botellas, envases, envoltorios, ropa sintética. Durante años, los científicos han ido encontrando microplásticos y nanoplásticos en sitios cada vez más extraños. En el agua del grifo, en el agua embotellada, en la sal de mesa, en el aire de las ciudades, incluso en el polvo de nuestra casa. No es que nos comamos literalmente una tarjeta, pero sí una suma de miles y miles de partículas diminutas, invisibles a simple vista, que se desprenden de todo lo que nos rodea. Cuando bebes un vaso de agua embotellada, es posible que no estés bebiendo solo H2O. Estudios recientes han encontrado cientos de miles de partículas de plástico por litro en algunas marcas, la mayoría en forma de nanoplásticos, tan pequeños que atraviesan filtros que consideraríamos muy finos. Cuando cocinamos con sal, una parte de esos cristales blancos también pueden contener trazas de plástico que vienen del mar. Cuando comes marisco, los animales han estado expuestos a los mismos contaminantes que hemos vertido al océano durante décadas. Y ni siquiera hace falta vivir en la costa. Simplemente respirando el aire de una ciudad o el aire del interior de una casa llena de textiles sintéticos, estamos inhalando partículas diminutas que se desprenden de la ropa, las alfombras, los muebles y los neumáticos que se desgastan en la carretera. Durante mucho tiempo pensamos que, aunque estos plásticos pudieran entrar en el cuerpo, el cerebro estaba fuera de su alcance, que había una frontera biológica que lo protegía, la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es más o menos el control de seguridad de un aeropuerto, pero a escala celular. Recubre los vasos sanguíneos del cerebro y está formada por células muy unidas entre sí, con sistemas de transporte muy selectivos. Deja pasar lo que el cerebro necesita, glucosa, oxígeno, ciertas vitaminas y grasa, y bloquea la mayor parte de lo demás, toxinas, bacterias, muchas moléculas grandes. Era la tranquilidad final. Aunque el resto del cuerpo estuviera expuesto, el cerebro seguía dentro de una fortaleza biológica. Pero esa tranquilidad acaba de romperse.
En 2024, un grupo de toxicólogos analizó tejidos de autopsias humanas de dos periodos distintos, alrededor del 2016 y alrededor del 2024. Examinaron varios órganos, hígado, riñones, corazón y también el cerebro. Primero, confirmaron algo que ya sospechábamos. Había microplásticos y nanoplásticos en prácticamente todos los órganos que miraban. Pero lo que les sorprendió no fue solo la presencia de plástico, sino su distribución. En contra de lo que cualquiera podría esperar, el órgano con más plástico no era el hígado, que filtra toxinas, ni los riñones que se encargan de limpiar la sangre. Era el cerebro. En las muestras analizadas, el tejido cerebral tenía entre 7 y 30 veces más plástico por gramo que otros órganos clave. Y si se comparaban las muestras antiguas con las más recientes, el panorama era aún más inquietante. En apenas 8 años, la concentración de plástico en el cerebro había aumentado alrededor de un 50%. En las muestras de 2024, la cifra media era de unos 4.800 microgramos de plástico por gramo de tejido cerebral. Traducido, aproximadamente un 0,48% del peso del tejido que se estaba midiendo era plástico. No significa que todos los cerebros humanos del planeta sean exactamente así, pero nos da una idea del orden de magnitud de lo que está empezando a aparecer. Y el plástico no era un polímero extraño de laboratorio. El principal culpable es uno extremadamente familiar, el polietileno. El mismo tipo de plástico que encontramos en bolsas de supermercados, envoltorios, film transparentes y muchas botellas de uso cotidiano. Es decir, el plástico de la vida diaria, no un material exótico reservado para industrias especiales. La pregunta obvia es, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede un fragmento de plástico que no se parece en nada a una molécula biológica atravesar una barrera que ha evolucionado durante millones de años precisamente para impedir que entren sustancias peligrosas en el cerebro? Para responder, tenemos que bajar de escala y hablar de algo que suena muy técnico, pero que define una gran parte de esta historia: la lipofilia. El polietileno es un material muy lipofílico. Eso quiere decir que ama las grasas, tiende a asociarse con ellas y a disolverse mejor en medios grasos que en agua. Y el cerebro, aunque nos cueste pensarlo, es básicamente una masa de grasa refinada. Alrededor del 60% de su composición está formada por lípidos, membranas, mielina, moléculas que envuelven y protegen las neuronas y permiten que los impulsos eléctricos viajen con rapidez. Cuando ingerimos microplásticos o nanoplásticos, por ejemplo, al beber agua, comer marisco o usar sal contaminada, esas partículas no viajan solas. En el intestino, el cuerpo está ocupado absorbiendo grasas de la dieta, colesterol, triglicéridos, ácidos grasos. Una de las hipótesis más fuertes que manejan los investigadores es que los nanoplásticos se pegan a esas grasas, aprovechando su afinidad. El organismo, que no está diseñado para reconocer plástico, empaqueta esas grasas dentro de unas partículas llamadas lipoproteínas, pequeñas esferas de grasa y proteína que viajan por la sangre transportando energía y materiales de construcción. El cerebro necesita esas lipoproteínas para mantener su propia estructura. La barrera hematoencefálica está equipada con transportadores específicos para permitir la entrada de ciertos tipos de lípidos. Lo que sospechan algunos científicos es que los nanoplásticos aprovechan este sistema. Viajan camuflados dentro o junto con las lipoproteínas, como un polizón que se cuela en un camión de comida. Desde fuera, para el sistema de transporte de la barrera hematoencefálica, aquello parece simplemente alimento, grasa que el cerebro necesita, pero dentro viaja un fragmento de plástico. No podemos afirmar todavía con total certeza que ese sea el único mecanismo ni que funcione exactamente así en todas las personas, pero encaja bastante bien con dos hechos: que el plástico que se encuentra en el cerebro sea mayoritariamente de tipo muy lipofílico y que el cerebro aparezca tan cargado de plástico en comparación con otros órganos. Y puede que la ruta no sea solo digestiva. Otra posible puerta de entrada es la inhalación. Cuando respiramos aire con partículas de plástico, una parte queda atrapada en los pulmones, pero otra puede llegar hasta la zona olfatoria de la nariz.
Desde ahí, el nervio olfatorio conecta directamente con el bulbo olfatorio en el cerebro, saltándose parcialmente la barrera hematoencefálica clásica. En modelos animales y en algunos estudios en humanos se ha visto que partículas muy pequeñas, que no solo plásticas, también metálicas, pueden llegar al cerebro por esta ruta. De nuevo, no es que la ciencia tenga ya un mapa perfecto de todos los caminos, pero todo apunta a que por varias vías el plástico ha encontrado maneras de atravesar la frontera. Una vez dentro, la historia no mejora. Cuando los investigadores observaron estas partículas con microscopía electrónica, no vieron bolitas redondas y lisas flotando inocentemente. Vieron fragmentos irregulares, como esquirlas envejecidas con formas angulosas y bordes que, a escala nanométrica, pueden interactuar de forma agresiva con las estructuras celulares. A esa escala, una superficie rugosa y afilada puede comportarse como una lija microscópica, o como un obstáculo que interfiere con la organización normal de las membranas. En experimentos con animales y con cultivos celulares, la exposición a microplásticos y nanoplásticos se ha asociado con estrés oxidativo, inflamación, alteraciones en las mitocondrias y cambios en la sinapsis, los puntos donde las neuronas se comunican con otras. En algunos modelos se han observado problemas de memoria y aprendizaje después de exponer a los animales a ciertas dosis de nanoplástico. No es una prueba definitiva de lo que ocurre en el cerebro humano, pero sí una señal clara de que estas partículas no son completamente inertes. En el cerebro, las primeras células en reaccionar ante un cuerpo extraño suelen ser las microglía, una especie de sistema inmunitario residente. Están ahí para vigilar, limpiar y responder ante infecciones o daño. Cuando detectan algo que no reconocen, como una proteína mal plegada, un resto celular o tal vez un fragmento de plástico, se activan. Liberan moléculas inflamatorias llamadas citoquinas que son útiles a corto plazo para defenderse, pero que, si se mantienen elevadas durante mucho tiempo, pueden convertirse en un problema en sí mismas. La neuroinflamación crónica es un tema central en muchas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y aquí es donde el estudio de 2024 se vuelve especialmente inquietante. Los investigadores no solo midieron cuánto plástico había en el cerebro, también compararon cerebros de personas que habían muerto con demencia, confirmada clínicamente, con cerebros de personas de edad similar que no tenían diagnóstico de demencia. El resultado fue que, en ese grupo concreto de autopsias, los cerebros de personas con demencia contenían varias veces más plástico que los cerebros de personas sin demencia. En algunos casos, hasta 6 o incluso 10 veces más. Esto no prueba por sí solo que el plástico cause demencia. La ciencia es muy cuidadosa con esas palabras, pero plantea dos posibilidades que dan miedo solo de pensarlas. La primera posibilidad es que el plástico actúe como un disparador o motor directo. Las partículas plásticas acumuladas en el tejido podrían estar manteniendo a las microglía en un estado alerta permanente, produciendo inflamación de bajo grado durante años. Esa inflamación podría favorecer la formación de placas de beta-amiloide y ovillos de tau, las dos firmas patológicas clásicas del Alzheimer. En este escenario, el plástico no solo sería un simple testigo, sería parte activa del crimen. La segunda posibilidad es que ocurra lo contrario, que sea la demencia o los cambios vasculares y de barrera que la acompañan la que facilite que el plástico entre con más facilidad en el cerebro. Una barrera hematoencefálica debilitada podría dejar pasar más sustancias de las que debería, entre ellas esos fragmentos de plástico. En ese caso, el plástico sería más un marcador de daño que la causa inicial, pero aún así podría contribuir a acelerar el deterioro, añadiendo más inflamación y más estrés a un cerebro ya vulnerable. La realidad probablemente esté en algún punto intermedio, y la ciencia aún no tiene la respuesta definitiva. Lo único que tenemos ahora mismo es una correlación muy fuerte entre la cantidad de plástico encontrado y la presencia de demencia en esa muestra de personas. No sabemos cuánto hay que extrapolar esto a la población general. No sabemos si hay gente especialmente susceptible ni cuál es la dosis peligrosa.
Lo que sí sabemos es que el cerebro, el órgano que más deberíamos proteger, se ha convertido en un depósito inesperado de la contaminación plástica. Si miramos atrás, no es la primera vez que hacemos algo parecido. En el siglo XX llenamos gasolina, pinturas y tuberías con plomo. Durante años se minimizó el impacto y se tardó décadas en reaccionar, hasta que quedó claro que ese metal pesado estaba afectando al desarrollo neurológico de millones de niños. Hoy, varios científicos ven en el plástico una posible historia similar, un tóxico ambiental al que estamos expuestos desde todas partes, cuyos efectos completos sobre el cerebro quizás tardemos décadas en medir. Con una diferencia importante, el plástico no es una molécula singular que podamos prohibir de un día para otro. Es una familia enorme de materiales presente en prácticamente todo lo que tocamos. Y entonces llegamos al punto incómodo. La eugenesia fue un crimen científico activo, decisiones tomadas conscientemente para dañar a personas en nombre de una supuesta mejora genética. La lobotomía fue una intervención brutal nacida de una mezcla de ignorancia, desesperación y arrogancia médica. El plástico, en cambio, es un crimen pasivo, es el residuo acumulado de nuestra comodidad. No fue diseñado para dañar el cerebro, pero al no pensar en las consecuencias durante décadas, hemos llenado el planeta y ahora, tal vez, también nuestro tejido nervioso, de fragmentos indestructibles. La buena noticia, si es que hay alguna, es que todavía estamos a tiempo de reaccionar antes de entender la historia completa solo a base de autopsias. Pero para hacerlo necesitamos asumir tres cosas incómodas. La primera es que el problema ya no es solo el océano está contaminado, los peces están contaminados. El problema somos nosotros como depósito final. Nuestro cerebro, nuestro hígado, nuestros pulmones. La segunda es que la ciencia aún no sabe cuánto de esto se puede revertir, ni si el plástico que ya está dentro del cerebro se queda ahí de por vida. Y la tercera es que, aunque individualmente podamos hacer algunos cambios, la magnitud del problema es sobre todo política y colectiva. A nivel personal, hay pequeños gestos que reducen la exposición, aunque no la eliminen del todo. Disminuir el uso de plásticos de un solo uso, especialmente en contacto con calor y comida, no recalentar comidas en recipientes de plástico cuando se pueda evitar, filtrar el agua puede ayudar en algunos casos, aunque no todos los filtros son iguales ni eliminan nanoplásticos. Ventilar la casa y limpiar el polvo con cierta regularidad también tiene sentido, porque parte de los microplásticos que respiramos están flotando en el aire interior. Y por supuesto, reducir el consumo superfluo de cosas que vienen envueltas en capas y capas de plástico. Pero siendo honestos, nada de esto es suficiente, si no se cambia el sistema que produce, usa y desecha plásticos a esta escala. Mientras tanto, la ciencia sigue corriendo detrás de los hechos. Se están desarrollando métodos más precisos para medir nanoplásticos en tejidos humanos. Se están diseñando estudios longitudinales para ver si las personas más expuestas tienen más riesgo de deterioro cognitivo y se está intentando entender cómo reacciona el cerebro a largo plazo a la presencia de estos fragmentos. Es posible que dentro de 10 o 20 años miremos atrás y pensemos que todo esto era solo la punta del iceberg. Ojalá dentro de 10 o 20 años miremos atrás y pensemos que al menos reaccionamos a tiempo. De momento, lo único que sabemos con certeza es esto: la barrera que creíamos infranqueable no lo es. La fortaleza tiene grietas, y en los cerebros que ya hemos podido mirar de cerca, esos huecos se han llenado con algo que nunca estuvo en los planes de la evolución: trozos de polietileno flotando entre neuronas. La próxima vez que abras una botella de agua o arrugues una bolsa de plástico, quizás recuerdes esto. En algunos cerebros humanos analizados recientemente, casi el 0,5% del tejido era plástico. No es una película de ciencia ficción, es el recibo microscópico de la era del plástico, impreso literalmente en nuestro sistema nervioso. Y la pregunta que nos queda por responder es cuándo estamos dispuestos a cambiar, antes de que ese recibo se convierta en la factura completa.